Muy buenas noches. A continuación, analizaremos el comportamiento de la economía de Perú. Este trabajo es presentado por Gina Carolina Suárez y Santiago Quintero. La economía peruana está basada en las siguientes industrias, como minería, extracción, refinación, petróleo, la pesca, área textil, cemento, cerveza, refrescos y productos químicos. Ellos también importan productos derivados al petróleo, productos químicos, maquinaria, vehículos, plástico, materiales como hierro, acero, maíz, trigo, papel, algodón y vacunas y medicamentos. También teléfonos y equipos tecnológicos. Miremos el crecimiento del PIB anual durante las 50 décadas de Perú. Perú de 1960 a 1970 crecía exponencialmente su economía del 2% a 4% anualmente. Hasta 1971, el gobierno decide expropiar y monopolizar el sector pesquero y otras industrias. Esto se suma a un terremoto que se produjo en el departamento de Ancash en 1970, afectando también a Lima, el departamento de Libertad. Esto se produjo una recesión económica. En el año 1974, la economía creció un poco. Esto se debe a que el Estado tuvo que ser el principal inversionista de la economía, ya que la inversión extranjera carecía. Esta financiación la hizo el Estado por medio de préstamos al extranjero. Bueno, y vemos en 1976 que la economía también tiene un receso. En ese momento colapsó y entró en un receso debido a las políticas públicas que fracasaron, como fue la reforma agraria, la expropiación de la industria minera y las petroleras. Estas políticas atacarían directamente a las empresas privadas, sumando una grave crisis del petróleo a nivel mundial y a múltiples protestas debido al mal manejo del país. Estas protestas dejaron miles de muertos, esto alejó la inversión extranjera. Y en 1981 la economía entra en receso, se desploma la economía y entra en una gran depresión debido al fenómeno del niño que devastó la agricultura y la pesca. Y también la llamada década perdida de los ochentas, donde la crisis por las deudas extranjeras o externas eran impagables. Ya para el año de 1984 logran salir de la recesión, de esa depresión. Fue más favorable gracias a la inversión privada extranjera. Estas medidas fortalecieron la economía y permitió su crecimiento en un 9,4% para el año 86 y para el año 87 de 9,7%. Este aumento en el PIB se derivó al incremento de la demanda interna del país dinamizada por los sectores de la industria, como textil, pesca y la construcción. Si nos fijamos para el año 1987, la economía vuelve a caer. Esto se debe por unas políticas económicas denominadas el Plan Cero. Esto generó más inflación, especialmente en los productos importados, lo que por ejemplo los productos farmacéuticos aumentaron un 60% y la gasolina un 400%. Desde el año 88 la inflación se convirtió en hiperinflación por mes. Los precios llegaban a subir hasta un 114%, conllevando a una escasez de materias primas y alimento. Por otra parte, la minería entró en huelga y eso contribuyó a que las exportaciones cayeran. Esto agravó el déficit comercial y las reservas extranjeras estuvieron por agotarse. Para el año 1991, la economía creció 2,2 por una política monetaria de estabilización y reformas. Se implementa la privatización de empresas. De esta forma significó un cambio ya que el producto creció, las importaciones crecieron, como la pesca, la construcción, la agricultura también crecieron y la demanda interna creció. Perú en el año de 1988 tuvo una hiperinflación, con una inflación mensual de 144% hasta llegar a una inflación de más de 7.000%. Todo esto debido a unas políticas económicas
tomadas desde 1987 llamada el Plan Cero, donde el gobierno quería dinamizar el consumo, decidió incrementar los sueldos de los trabajadores. El problema derivó a las industrias estaban al límite de su capacidad de producción, por lo tanto no podía producir bienes y servicios que la gente demandaba. Se empezó a incrementar los precios y el Estado le hacía falta los recursos, por lo que decidió imprimir más dinero para incrementar la demanda. Se imprimió más dinero sin respaldo del incremento de la producción. Esto generó una inflación. Y adicional a eso, después, en 1990, se implementó un shock económico, donde la moneda tuvo un cambio flexible que se regía por la oferta y demanda de las divisas del mercado. El Banco Central no interviene. Esto generó la gran devaluación de la moneda peruana denominada INTI. El INTI fue reemplazado por un nuevo sol peruano. Esta crisis aumentó el nivel de pobreza a 10 puntos porcentuales y el desempleo aumentó un 73%. Si nos fijamos en la gráfica de desempleo de Perú en los últimos 15 años, del 2004 al 2019, Perú ha reducido 38 puntos porcentuales de nivel de pobreza. ¿Eso qué quiere decir? Que en el 2004 Perú el 58.7% de la población estaba en estado de pobreza. En el 2019 el 20.2% está a nivel de pobreza, que equivale a 6,5 de millones de personas. Las personas cuyo ingreso per cápita mensual haya sido menor a 352 soles son considerados pobres. Y las conclusiones son, haciendo un análisis final, podemos concluir que desde el año 1970 se presentaron alzas y declives en la economía de este país. Sin embargo, se pusieron en marcha varias políticas económicas con el fin de mejorar la economía de Perú y así lograr bajar la inflación que por aquel entonces ya comenzaba a afectar este país de forma significativa. Aunque no podemos dejar de lado el desempleo que por años azotaba a Perú y que poco a poco fue creciendo, afectando directamente a la inflación de este país. Sin embargo, estas políticas económicas aplicadas hasta ese momento no funcionaron. Como ya lo habíamos nombrado anteriormente, en 1990 se presentó la tasa más alta de inflación para Perú, del 7.000%. Así que comenzaron a adoptar medidas extremas sobre la economía, y fue en ese momento en que las entidades privadas impulsaron el aumento de la producción, marcando esta época como el inicio del crecimiento de la producción. Luego de esto se presentaron algunas alzas y caídas, pero ninguna de ellas era a gran escala. Es por esto que es de gran importancia que un país tome políticas económicas oportunas para fortalecer su nivel de productividad, asimismo su consumo y establecer la inflación, ya que esto nos permite dinamizar la economía.